Buenos días, hermano. Qué bueno estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Bueno, pues ahora vamos a empezar por la palabra y vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Hebreos 11:6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando empezamos nuestro caminar cristiano, la fe es súper importante, porque si no tenemos fe no podemos empezar una vida cristiana, ¿no? Porque la fe es la que hace, ¿no?, que podamos creer en Dios. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es lo que dice la palabra que es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que nosotros sabemos con certeza que le hay. Nosotros sabemos que Dios existe. La fe hace que nosotros veamos que Dios existe. La fe hace que nosotros veamos que Dios está con nosotros. Es la fe la que hace todo eso. No lo vemos al Señor, no podemos verlo, pero sabemos que existe. Sabemos que Él está con nosotros. Amén. La fe hace que andemos en esperanza, en confianza, porque eso es la fe, ¿no? El saber, el confiar en que Dios está, de que Dios existe, de que Dios hizo este mundo, nos creó hasta nosotros mismos. Esa es nuestra fe. Ver la vida con fe lo cambia todo. Porque nosotros podemos estar viviendo una situación, pero si la vemos con fe, todo cambia. Nosotros podemos tener una enfermedad, pero si nosotros la vemos con la fe, todo cambia. Si nosotros tenemos un problema, sea el que sea, si lo vemos con fe, el problema cambia. La fe es súper importante para el cristiano. Tu enfermedad, tu malestar, con nuestra fe, cambia. Cambia el ambiente de nuestra vida. ¿Estás viviendo un ambiente malo en tu casa? Míralo con fe. Míralo con fe. Cambia tu expectativa de la vida. Nuestra fe lo cambia todo. En Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. La palabra en todo momento nos habla de que la fe tiene que estar activa, de que nuestra fe tiene que estar creciendo, de que nuestra fe tiene que estar viva. No puede estar apagada. A veces hay momentos en que tenemos la fe apagada, pero no puede estar apagada. La fe tiene que estar viva. Esas montañas que habla este versículo, muchas veces podemos pensar que cuando vemos una montaña, pues vemos una fortaleza, ¿no? Es grande, es fuerte, ¿no? Y podemos pensar en milagros grandes, fuertes, ¿no? El Señor lo hace. Y con nuestra fe podemos ver que esas montañas se van a mover. Pero en lo pequeñito, que es lo que nosotros vivimos, que es mi problema, es mi situación, es mi enfermedad, en eso también tenemos que verlo con fe. Tenemos que verlo todo con fe, porque si tú no ves tu problema con fe, no puedes ver esa montaña con fe. Primero tenemos que empezar por nosotros mismos, por lo que vivimos, por nuestro alrededor. Empezar a verlo todo con fe, para que nosotros mismos, esa fe vaya creciendo, vaya aumentando. Yo en este tiempo es verdad que el Señor me lleva a que
a que pida por fe, para que el Señor me aumente mi fe en este tiempo. Mi fe tiene que ser más grande que mi problema, más grande que mi situación, más grande que mi enfermedad, más grande de lo que yo puedo ver y sentir. Porque dice la palabra también que los sentimientos son engañosos. Mi fe tiene que ser más grande que todo eso. En Marcos 9:23 nos dice: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si tú crees, todo es posible. No hay nada imposible para el que cree. No hay nada imposible. En Santiago 1:3 nos dice también: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nuestra fe es probada, pero con un propósito, para paciencia. Tenemos que ser pacientes en nuestra fe. Porque si dijéramos: Señor, necesito esto, y lo tenemos de momento, ¿para qué queremos la fe? No tendría sentido tener fe, ¿no? La palabra también nos dice en Juan 20:29, Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos unos bienaventurados, porque nosotros creemos en Dios. No hemos convivido con Jesús, no lo hemos visto, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo podemos sentir al Espíritu Santo. Nuestra fe es la que tiene que ver con los ojos espirituales al Señor, a nuestro Padre. Amén. Nos sigue diciendo la palabra en Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vemos este mundo, pero nuestra fe está en el mundo que vamos a vivir. Nuestra fe está en que aquí solo no nos vamos a quedar, nos vamos a morir y se acabó todo. Nuestra fe no es esa. Nuestra fe es que vamos a estar con el Padre. Nuestra fe es que nosotros vamos a estar juntos con Jesús. Amén. Y que ahí no vamos a sufrir como en este mundo. Amén. Porque nosotros los cristianos tenemos que andar por fe, no por vista. Porque lo que vemos es un desastre. Porque si andamos por vista, ahí es donde la fe tiene que trabajar. Tiene que crecer. Nuestra fe ahí tiene que crecer. ¿Y cómo crece nuestra fe? Dice la palabra que la fe crece por el oír. Y por el oír de la palabra. Tenemos que irnos a la palabra. Tenemos que leer la palabra. Que comernos la palabra. Porque ahí es donde nos va a aumentar nuestra fe. Ahí es donde Dios nos habla y nos revela. Y nosotros, a través de nuestra fe, ver la palabra a través de nuestra fe. Porque no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar. Pero ahí entra nuestra fe. Nuestra fe. Tenemos que tener una fe que pase todo entendimiento, todo razonamiento. Tiene que ser lo más grande. No podemos razonar una cosa, no. Nuestra fe tiene que estar por encima de todo eso. Nuestro entendimiento es limitado. Nuestra fe no es limitada. Nuestra fe tiene que ser mucho más grande que ese entendimiento que podamos tener o ese razonamiento que podamos tener de cualquier situación o de cualquier cosa. Nuestra fe nos tiene que llevar más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos palpar, lo que podemos tocar.
En Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fe nos tiene que dar gozo, nos tiene que dar paz, nos tiene que dar esperanza. La fe nos tiene que dar el gozo de vivir con el Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. También dice la palabra en Santiago 1:6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No podemos ser como las olas del mar. Nuestra fe no puede estar yendo y viniendo. Nuestra fe tiene que ser no dudando, dice la palabra, nada. Lo que pidamos no podemos dudar, porque ahí se ve nuestra fe. No podemos dudar. En Juan 11:40 también nos dice Jesús les dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Simplemente tenemos que creer. Solamente tenemos que creer, y a veces no creemos y por eso no vemos la gloria de Dios. Porque nuestra fe está apagada, porque nuestra fe está abatida, porque nos abate más el problema que mi fe. Y el Señor te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios en este pueblo, queremos ver la gloria de Dios en esta iglesia, queremos ver la gloria de Dios en mi vida. Simplemente tenemos que creer que Él está, que Él es el Señor. En la palabra, en todo momento nos alienta a tener fe. Yo no sé exactamente cuántos versículos puede haber, la verdad que eso no lo he visto, pero no sé cuántos versículos puede haber en la Biblia que nos habla de la fe. Yo creo que son muchísimos, muchísimos, porque en todo momento la palabra es que es clara. Si tú no tienes fe, es como hemos leído en el primer versículo, es imposible agradar a Dios. Y la palabra nos habla de agradar a Dios, de cómo agradar a Dios, de cómo seguir a Dios, de cómo andar en los pasos de Dios. En Marcos 11:24 también nos dice la palabra: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando oremos tenemos que orar con fe. Cuando pidamos tenemos que pedir con fe. Y vendrá. Nuestra fe mueve montañas. Nuestra fe mueve montañas. Nuestra fe es la que va a hacer que esta iglesia crezca. Amén. Que nuestra vida crezca. Que el pueblo vea que aquí hay una iglesia viva, donde está el Espíritu Santo, donde hay gente que puede ir a la iglesia para conocer a Jesús. Van a venir gente con problemas. Nosotros tenemos que estar preparados, pero nos tenemos que preparar nosotros. La iglesia se tiene que preparar y nos tenemos que preparar orando, pasando tiempo con el Padre, pero en fe, sabiendo que eso va a suceder y sabiendo que el Padre nos va a capacitar para la gente que venga, porque la iglesia son para gente que está enferma, no que está sana. Si va a venir gente, va a venir con problemas. No van a venir para solucionarnos a nosotros nuestros problemas. Todo lo contrario, nos van a traer problemas, pero es para la gloria de Dios. Amén. Y tenemos que orar por eso, pero orar con fe. El Señor tiene que aumentarnos la fe.
El Señor tiene que aumentarnos la fe. El Espíritu Santo nos tiene que llevar a más fe. Como hemos dicho, nos dice la palabra, nuestra fe es probada. Tenemos que esperar. Pero no pasa nada. El Señor tiene el control de todo. Y el Señor sabe cuándo, cómo, dónde. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Por fe, Sara era estéril, anciana, y concibió por fe. Hermanos, tenemos que ver las cosas con fe. En este tiempo tenemos que verlo todo con fe. La Iglesia y nuestra vida. Porque a lo mejor pensamos que, bueno, hablamos con un hermano y ten fe, el Señor te va a salir de donde tú estás. Ten fe, el Señor va a hacer en tu vida, pero ¿y en la mía? En mi problema, en mi situación, en mi enfermedad, el Señor también lo va a hacer. Mi fe tiene que trabajar ahí. A veces no es fácil el no ver y el no poder tocar y creer. Es difícil, es complicado. Pero tenemos que tener fe, porque nuestro andar cristiano empieza teniendo fe. Porque si no tienes fe, es que no puedes andar. No puedes, no sirve. Es imposible. Como dijera, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible que tú andes, que tú digas, yo soy cristiano y no tengas fe. Es imposible. Nuestra fe tiene que ser aumentada. Nuestra fe tiene que ser lo más alto que nosotros podamos tener. Verlo todo con fe. Amén. Y nada, eso es lo que tenía para compartir. Que Dios en este tiempo pues que nos ayude y que nos aumente. Mi oración de verdad, mi oración es que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Amén. Amén.